El Nautilus IV era un submarino turístico de última generación. 42 metros de eslora, 16 ventanas de observación en forma de ojo, capacidad para 12 pasajeros y una tripulación de 3. La empresa que lo operaba, Deep Horizon Tours, llevaba 6 años organizando excursiones por la fosa del Caribe sin incidentes mayores. En su sitio web había reseñas de 5 estrellas. Había fotos de familias sonriendo junto a la escotilla. Había un párrafo sobre seguridad que nadie leía porque no parecía necesario. Esta mañana embarcaron 9 turistas. Elena y su marido Tomás, que celebraban su aniversario y habían pedido ese tour específicamente porque se veía diferente. Javier, fotógrafo freelance con una cámara submarina profesional y la costumbre de documentar todo. La doctora Amparo, bióloga marina jubilada que había hecho el mismo tour 3 veces y siempre pedía el asiento más cercano a las ventanas. Lucas, 16 años, que miraba el teléfono durante el briefing de seguridad mientras su madre, Renata, tomaba notas en una libreta. El señor Juan, turista solitario de Shanghái, que no hablaba español pero sonreía mucho. Y Pilar, 32 años, que tenía un miedo a los espacios cerrados que había decidido ignorar esa mañana porque le habían dicho que la vista valía cualquier cosa. El comandante era Pablo Ortega, 16 años de experiencia en submarinos de investigación antes de pasarse al turismo. Su copiloto, Cela, tenía 26 años y la costumbre de canturear bajito mientras revisaba los instrumentos. El técnico de a bordo se llamaba Drago y era el tipo de persona en quien uno confía instintivamente porque transmite la sensación de haber arreglado todo tipo de problemas antes. A las 9:15 de la mañana, el Nautilus IV comenzó su descenso. Los primeros 100 metros fueron exactamente lo que los folletos prometían. Cardúmenes de peces tropicales en colores imposibles. Una pared de coral que el comandante Ortega iluminó con los focos externos mientras hacía su guión de bienvenida sobre la biodiversidad de la zona. Javier disparaba su cámara sin parar. Pilar, sorprendentemente, había olvidado su claustrofobia. A los 180 metros, el agua se volvió azul oscuro. A los 300 negra. El comandante Ortega tenía un talento para la narración que convertía el abismo en algo hermoso en lugar de aterrador. Explicó la zona mesopelágica con la misma energía que un maestro apasionado. La presión que aplastaba cualquier material no diseñado para resistirla. Las criaturas que habían evolucionado durante millones de años en la oscuridad absoluta, generando su propia luz. La temperatura que caía a 2 grados centígrados a esta profundidad. Fue la doctora Amparo quien lo vio primero. No dijo nada de inmediato. Solo se inclinó más hacia la ventana, con esa actitud de quien necesita verificar lo que sus ojos están reportando antes de anunciarlo al mundo. Luego, llamó a Ortega en voz baja, sin alarma, con el tono de alguien que ha pasado 40 años de su vida siendo científica y entiende la diferencia entre lo que es interesante y lo que es urgente. «Pablo, mira las 11». Ortega miró. En la dirección que señalaban las 11 en el reloj imaginario alrededor del submarino, a unos 30 metros de distancia, algo se movía en la oscuridad. No era el movimiento errático de un cardumen. No era la ondulación lenta de una medusa gigante, que era lo más grande que se esperaba encontrar a esta profundidad en esta zona. Era el movimiento deliberado de algo con masa. Ortega encendió el foco de largo alcance. El haz de luz cortó la oscuridad y alumbró, por 1 segundo y medio, algo que ninguno de los presentes supo nombrar de manera inmediata. Era grande. Eso fue lo primero que registró el cerebro de todos los que miraban. Grande de una manera que desestabilizaba la perspectiva, que hacía que el ojo tardara un momento extra en procesar la escala. Había superficie, había textura, había, en el borde del haz de luz, antes de que la oscuridad lo reclamara, algo que podría haber sido un flanco, o una extremidad, o simplemente una curva de carne que continuaba más allá de donde llegaba la luz. Ortega apagó el foco. Javier, que había estado tomando fotos sin parar, bajó la cámara. En la pantalla trasera tenía la última foto ampliada al máximo. La mostró a la doctora Amparo sin decir nada. Ella la miró durante varios segundos. Luego dijo, muy despacio, con esa calma de quien está procesando algo que contradice 4 décadas de conocimiento acumulado: «Eso no debería existir aquí». Ortega tomó la decisión correcta en el orden correcto. Primero, calmó a los pasajeros, luego informó a su tripulación, luego evaluó las opciones. Era un profesional y actuó como tal durante los primeros 10 minutos. Les dijo que probablemente era un tiburón ballena que se había alejado de su zona de distribución habitual. Sonrió cuando lo dijo. Renata y Lucas asintieron. El señor Juan, sin entender las palabras, leyó el lenguaje corporal del comandante y pareció tranquilizarse.
Pilar sostuvo el brazo de Elena con más fuerza de la necesaria. Tomás se inclinó hacia Javier y le susurró: ¿Cuánto medía un tiburón ballena? 12 metros más o menos. El más grande registrado. ¿Y lo que acabamos de ver? Javier tardó un momento. Más. Ortega inició el proceso de ascenso. Lo hizo despacio, como siempre, porque ascender demasiado rápido en un submarino de esta clase podía crear problemas de presión. La velocidad de ascenso estándar era de 30 metros por minuto. A 310 metros de profundidad, eso significaba algo más de 10 minutos hasta llegar a una zona donde la radio funcionara con normalidad. 10 minutos. A los 3 minutos de haber iniciado el ascenso, el Nautilus IV se detuvo. Drago fue a la sala de máquinas. Los pasajeros escucharon el sonido de herramientas, de paneles que se abrían, de Drago hablando en voz baja, con Cela por el intercomunicador interno. Fueron 4 minutos que parecieron 40. Cuando Drago regresó, su cara era la de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que siente, pero que no siempre lo logra del todo. Algo está enrollado en la hélice. Orgánico. No puedo identificarlo desde adentro. ¿Podemos moverla?, preguntó Ortega. Forzando, sí. Pero si lo que sea que está ahí es demasiado grande, podríamos dañar el eje. Tiempo para despejarla manualmente. Necesitaría salir. Silencio. Nadie sale, dijo Ortega. La doctora Amparo se había quedado pegada a su ventana desde el momento en que Ortega apagó el foco. No miraba con miedo. Miraba con esa atención específica de alguien que está catalogando, archivando, intentando comprender. Tomás, que estaba a su lado, la observaba a ella más que al exterior. ¿Qué cree que es?, preguntó en voz baja. La doctora tardó en responder. Cuando lo hizo, eligió las palabras con cuidado. Hay zonas de la fosa del Caribe que no han sido exploradas adecuadamente. La vida en las profundidades puede alcanzar dimensiones que la superficie del océano no permite. Los cefalópodos de aguas profundas, los tiburones de los abismos, ciertas especies de rayas. Hay registros históricos de avistamientos que nunca pudieron ser verificados. Pero usted lleva 40 años estudiando esto. Sí. ¿Y lo había visto antes? No. Fue en ese momento cuando algo golpeó el casco del submarino. No fue un golpe violento. Fue un roce. Largo, continuo, como si algo de gran tamaño estuviera pasando muy cerca del casco y rozándolo con su superficie. El sonido duró casi 8 segundos, un chirrido bajo y hondo que vibraba en los asientos, en el piso de metal, en los huesos de todos los presentes. En la ventana más grande del lateral izquierdo, por un instante de no más de 2 segundos, algo apareció. No era toda la criatura, era una parte de ella. Una superficie de piel oscura, sin escamas, con una textura rugosa que reflejaba débilmente la luz de emergencia del submarino. Y, al borde de esa superficie, antes de que desapareciera en la oscuridad, algo que podría haber sido un ojo. Pilar gritó. Fue un grito corto, que ella misma cortó llevándose la mano a la boca con una velocidad que sugería que entendía instintivamente lo que todos iban a entender 2 segundos después. Ortega giró desde la cabina. Silencio, todos. Ahora mismo, sin movimientos bruscos, sin ruidos. Su voz era baja, pero absoluta. Nadie lo cuestionó. Pasaron 20 minutos sin que nada volviera a tocar el casco. 20 minutos de un silencio tan denso que se podía escuchar la respiración de los 9 pasajeros, el murmullo mínimo de los sistemas de soporte de vida, el latido amplificado del propio corazón. La doctora Amparo le habló a Ortega en voz muy baja, en la cabina, fuera del alcance de los pasajeros. Javier, que estaba en el asiento más cercano a la puerta de la cabina, escuchó todo. Las criaturas de gran tamaño, en profundidades extremas, dependen principalmente de 2 sentidos: la vibración y la bioluminiscencia. No tienen la visión desarrollada que tienen los depredadores de superficie, pero perciben el movimiento a través del agua con una precisión extraordinaria. Perciben el calor de los motores, perciben las emisiones eléctricas de los sistemas a bordo. ¿Qué está diciendo, doctora? Que estamos siendo un faro en medio de la oscuridad. Que todo lo que hacemos para mantener este submarino operativo es exactamente lo que lo mantiene interesado en nosotros. Ortega procesó eso. ¿Y si apagamos los sistemas no esenciales? Reduciríamos nuestra firma. No la eliminaríamos, porque el soporte de vida no puede apagarse. Pero los motores, los focos, la electrónica no crítica. Sí. ¿Y el ascenso? La doctora Amparo miró por la ventana de la cabina hacia la oscuridad exterior. Si la hélice funciona, aunque sea parcialmente, el ascenso tiene que ser lento, muy lento, sin aceleración brusca, sin cambios rápidos de presión que creen ondas de sonido, como si el submarino fuera invisible. Ortega asintió.
Se volvió hacia los pasajeros. Les explicó el plan con la brevedad quirúrgica de quien no puede darse el lujo de prolongar el miedo ajeno más de lo necesario. En 30 segundos, el Nautilus IV quedaría en oscuridad casi total. Los únicos sistemas activos serían el soporte de vida y la propulsión mínima. Ascenderían a 10 metros por minuto, un tercio de la velocidad estándar. Nadie debía hablar. Nadie debía golpear superficies metálicas. Nadie debía llorar con sonido. Renata apretó la mano de Lucas. Lucas, 16 años, no dijo nada, y en ese silencio demostró más madurez que en cualquier momento de los últimos 2 años. Cuando Drago apagó los sistemas no esenciales, el interior del submarino quedó iluminado solo por las luces de emergencia. Franjas rojas a nivel del suelo, un tono carmesí que hacía que las caras de todos parecieran las de personas que ya habían tenido miedo durante demasiado tiempo. La hélice respondió al mínimo de potencia con un gemido metálico que pareció durar una eternidad antes de que el submarino comenzara, muy despacio, a moverse hacia arriba. Durante los primeros 5 minutos no pasó nada. La doctora Amparo continuó mirando por su ventana. Javier había guardado la cámara porque el sonido del obturador le parecía, en ese silencio, tan peligroso como un disparo. El señor Juan tenía los ojos cerrados y los labios en movimiento, rezando en silencio o contando. Nadie supo cuál de las dos cosas. Pilar miraba el techo con la fijeza de quien ha encontrado en un punto inanimado el único ancla disponible. A los 210 metros, la doctora Amparo levantó la mano despacio. Era la señal que habían acordado. No hablar, no señalar, solo la mano en alto si veía algo. Todos la miraron. Ella no giró, solo mantuvo la mano levantada y siguió mirando por la ventana. Estaba de nuevo ahí, no tocando el casco, no embistiendo, simplemente paralelo a ellos, moviéndose a la misma velocidad que el submarino, a una distancia que en la oscuridad era imposible calcular con precisión. La doctora podía ver el desplazamiento del agua que creaba, las partículas en suspensión que se movían en patrones que indicaban algo grande moviéndose cerca. Lo estaba siguiendo. Javier lo vio también desde su ventana. Durante 15 segundos tuvo una vista parcial de la criatura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia que se filtraba al exterior. Lo que vio era suficiente para saber que ningún animal catalogado en ninguna base de datos que conociera correspondía a esa forma. Era demasiado larga, era demasiado ancha, y se movía con una fluidez que sugería que el agua no era su medio de desplazamiento, sino una extensión de su propio cuerpo. 5 minutos más de ascenso. 4, 3. A los 160 metros, la criatura golpeó el casco de nuevo. Esta vez no fue un roce, fue un golpe directo, breve, como si estuviera evaluando la resistencia del material. El submarino se sacudió lateralmente 1 metro. Elena contuvo un grito con las 2 manos sobre la boca. Tomás la sostuvo. El señor Juan abrió los ojos. Ortega no cambió la velocidad de ascenso. Drago, en la sala de máquinas, no tocó nada. Cela mantuvo el rumbo con ambas manos sobre los controles, mirando los instrumentos con una concentración que era, en sí misma, una forma de valentía. La doctora Amparo bajó la mano, giró hacia los pasajeros. En el rojo de las luces de emergencia, su cara era la cara de alguien que lleva 40 años entendiendo el océano y acaba de descubrir que no lo entendía tanto como creía. Pero también era la cara de alguien que no ha perdido la calma, y eso, en ese momento, valía más que cualquier otro recurso disponible. Hizo un gesto con la mano. Continúen quietos. No se muevan. Esperen. A los 100 metros de profundidad, la criatura desapareció. No hubo un momento dramático de retirada. Simplemente las partículas en suspensión dejaron de moverse en ese patrón, y la doctora Amparo observó durante 2 minutos completos antes de girar hacia Ortega y asentir una sola vez. Ortega incrementó la velocidad de ascenso a 20 metros por minuto. A los 50 metros, la radio comenzó a captar señal. Ortega transmitió su posición con voz tranquila. Tan tranquila que el operador en tierra tardó un momento en entender que la urgencia en el mensaje no estaba en el tono, sino en las palabras. A los 15 metros, la luz del sol empezó a filtrarse por las ventanas superiores. Ese azul verdoso, de aguas poco profundas que es, después de la oscuridad del abismo, la cosa más hermosa que existe. Pilar lloró. Lo hizo en silencio, con una disciplina que nadie le había pedido, pero que ella misma había decidido mantener hasta el final. A las 11:48 de la mañana, 2 horas y 33 minutos después de haber comenzado el descenso, el Nautilus IV emergió a la superficie. El sol era brutal y blanco y maravilloso. En el muelle, mientras los técnicos de la empresa inspeccionaban la hélice,
Encontraron enrollado en ella un fragmento de algo que nadie supo identificar con precisión. Una fibra orgánica oscura, de unos 40 centímetros de largo, de textura similar a la piel de cetáceo, pero más densa, con una estructura celular que la doctora Amparo examinó durante 10 minutos antes de guardarlo en una bolsa hermética sin decir nada. Los 9 pasajeros firmaron declaraciones para la empresa y para las autoridades portuarias. Javier entregó su tarjeta de memoria a un funcionario que prometió devolverla en 48 horas. No la devolvió. Cuando Javier preguntó 3 días después, le dijeron que la tarjeta no había registrado nada utilizable debido a las condiciones de baja luminosidad. Javier sabía que eso no era verdad porque había revisado las fotos en el muelle antes de entregar la tarjeta. Pero también entendía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que algunas cosas son más manejables mientras permanecen sin nombre. La doctora Amparo escribió un informe que envió a 3 instituciones oceanográficas. 2 no respondieron. La tercera respondió para decirle que el fragmento que había descrito no correspondía a ninguna especie conocida y que les gustaría recibir la muestra para análisis. La doctora Amparo guardó la muestra en su congelador doméstico y no respondió ese correo. Elena y Tomás no hablaron del tour durante las 2 semanas siguientes. No porque hubieran acordado no hacerlo, sino porque cada vez que uno empezaba a mencionar algo, el otro cambiaba el tema con una rapidez que no era descortesía, sino autoprotección. Pilar nunca volvió a subirse a ninguna embarcación. No lo contó como trauma, lo contó como preferencia. El comandante Pablo Ortega solicitó una reasignación interna 3 semanas después. Pasó a operar rutas de snorkel en aguas de no más de 6 metros de profundidad. Cuando los compañeros le preguntaban por qué había pedido el cambio, decía que prefería ver el sol mientras trabajaba. Nadie le preguntó más. El océano cubre el 71% de la Tierra. El 95% de él nunca ha sido explorado.